tardes, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos grabando el día 6 de 365 días por un video nuevo de YouTube. Pues acá estamos. En este video les quiero contar cómo fue mi experiencia inmigrando, ¿no? A otro país. La verdad es una experiencia bastante dura. A ver, yo tenía 13 años cuando mi papá se vino. Nosotros quedamos solos, mi mamá, mi hermanito que tenía 2 años y yo que tenía 13 años. Pues quedamos solos en una casa en la que era o sea, tenía techo de ese de calamina, que le dicen calamina, sí, o sea, que tú lo levantas con la mano, una vaina así. Y aparte de que era un patio, pero era muy grande y, o sea, era muy peligroso, ¿no? Venezuela en ese entonces, bueno, no sé ahorita porque no estoy allá, pero en ese entonces era muy peligroso. Siempre se metían como a robar en la casa, pero no entraban adentro, sino por el patio y todo eso. Era una zona, era muy peligroso, ¿no? Bueno, nosotros vendimos las cosas, tal, todo, nos venimos. Lo primero fue, salimos de Acarigua, el terminal de Carigua, a, a Colombia, ¿no? A San Antonio, la frontera. Una vez llegamos allí, eran las 4 de la mañana aproximadamente, sacamos unos papeles, caminamos por el puente, habían militares, te revisaban, a mí me revisaron el bolso, todo, pan, te revisaban, tenías que caminar con un papel arriba, que te miraran, te paraban, te revisaban, me pararon con un montón de veces, pero bueno. La otra es, una vez pasamos, llegamos a Cúcuta, luego de que estábamos en Cúcuta esperamos al guía, nos llevó a la agencia, pum, comimos, y el bus salía en la noche. O sea, tú tan solo imagínate, llegamos a las 6 de la mañana, el bus salía a las 8 de la noche, una vaina así. Bueno, esperamos todo el día, pero también nosotros pasamos, pero las maletas no pasaron. Se las llevó el guía para pasarlas por otro lado, por debajo del puente, no sé cómo es la vuelta, pero por otro lado. La cosa es que votaron el título de mi mamá de abogada y le estaban cobrando $60 por recuperarlo, no sé, 60, $20. La cosa es que no lo pagamos, se lo devolvieron. Y esperamos todo el día. En la tardecita, como a las 5, mi mamá me dice que vaya a comprar pan y una gaseosa. En lo que salgo a comprar, se forma un tiroteo entre unas personas que estaban ahí, unos policías, se forma un tiroteo. Yo lo que hago es agacharme, me meto en una panadería, compro y me voy rapidísimo. Luego se hacen las 10, nos pasan a otro lado y allí nos montan en el bus, pam, pam, el bus sale. Yo me quedo dormido automáticamente. Y bueno, en lo que ya llevamos como una hora, media hora sería de viaje, habían unos motorizados, le lanzan una piedra al bus que revientan la luna del chofer, el vidrio del chofer y le cae todo el vidrio en la cara. Frena de golpe, eh, no frenó, perdón, no frenó, siguió, luego dio la vuelta y se regresó. No podía manejar así. En lo que tuvimos que pasar la noche en un estampado sin techo, con un montón de personas tratando de dormir. Hasta el próximo día serían las 10 de la noche. Según salía a las 8, pero salió a las 10. Normal, salió. Eso sí salió normal. Pasamos todo ese día y llegamos a la frontera. Bueno, aparte de las varias paradas, esto, paramos en el páramo de Berlín. Había un perro hermoso allí. Era un león demasiado enorme. El frío que había allí. Un frío que no es normal. Y aparte la lluvia. Estaba lloviendo, había neblina, esto, lo otro. Bueno, normal. Pasamos todo ese día, llegamos a las 12 de la noche, frontera Colombia-Ecuador, Rumichaca. Bueno, lo que nos dice el guía nos deja allí, y allí nos esperaba otro guía. Nos vimos el guía, tal, pasamos y nos llevó a una casa que literalmente era un portón.
En lo que se asomó el tipo, tenía una escopeta en la mano. Le pasaron la plata, abrió la puerta. En lo que pasamos, habían 10 perros amarrados de este lado y 10 perros de este lado. O sea, tú caminabas por el medio y los perros ahí ladrándote. Y el man con la escopeta. Pasamos por dentro de la casa y o sea, toda su casota, su patio, y aquí está su casita. Tuvimos que rodear la parte de atrás de la casa. En lo que llegamos en la parte de atrás, había un barranco, una cosa que si te caías ahí, nunca en la vida te iban a encontrar. Nunca. Jamás. O sea, te morías y ya. Fuiste, porque era algo demasiado. Teníamos que bajar ese barranco. No tenía ni baranda, ni escalones, ni nada. Era pura tierrita húmeda. Mi mamá le dio a mi hermanito a otro chico al guía para que lo pasó y lo dejó allá sentado en una pared que él hacía así, ¡wiu! Y ¡wiu! Se caía. Bueno, el otro pasó las maletas y el otro iba pendiente de nosotros dos. Pasamos, pan, y luego de que pasamos el barranco, como digo, tuvimos que saltar esa pared hacia arriba, sin agarrar impulso porque no podías agarrar impulso porque estabas pegadito allí. Saltamos esa pared, en lo que saltamos esa pared, que caímos del otro lado, había un señor perro, lástima no nos hacía nada, parece que ya estaba domesticado, o sea, pero literalmente caímos en una casa de ricos, en la parte de la sala, y salimos de la casa ya, y así logramos pasar. Ahora, una vez que pasamos a Ecuador, llegamos bueno, ahí a la frontera, y pasamos esa casa y ya estamos en Ecuador. No hay absolutamente nada, ni militares, nadie. Estaban en, estaban haciendo huelga por gasolina, no había transporte, no había absolutamente nada. Llegamos allí y caminamos, llegamos a las 12 de la noche, en ese tramo sería 1 hora y media, 2 horas a las 2, digamos, no sé, hasta menos, 30 minutos, porque fue ahí. Una vez pasamos ahí en la calle, empezamos a caminar con los guías, las maletas, y mi mamá cargaba a mi hermano. Caminamos hasta las 5 de la mañana, serían 4 o 5 de la mañana, y veíamos taxis, pero ninguno estaba trabajando, todos estaban haciendo huelga. Caminamos en una carretera cuesta arriba, todo oscuro, montañas y montañas, con un frío que se te congelan los labios y las pestañas. Caminamos toda la noche, llegamos a un hotel en la mañana, mi mamá lo pagó y nos quedamos allí esperando. Luego salimos a desayunar, esperamos nada, no, no había ni bus ni nada. Ese día pues, lo pasamos allí descansando. Luego salimos. Mi mamá le dice a una chica que si, o sea, otra inmigrante allí, se bañó, como que se quedó con nosotros y salió, ¿no? Algo así fue. Nos quedamos ese día y salimos el otro día porque había un carro, un señor que quería llevarnos, o sea, pero tenemos que salir tempranito a las 3 y porque no lo podían ver que llevaba pasajeros. Porque allá en Ecuador, mis respetos para Ecuador, pero ya van a ver por qué. Salimos, pum, a las 4 pum, salimos corriendo del carro, pum, nos montamos, el carro salió mandado. En lo que va cruzando por un desvío, un camino de tierra, tienen un señor tronco, que no es que tú lo puedas mover con 10 personas, no, o sea, muchas personas más. No podía pasar el carro, había un montón de personas, tenían tubos calientes, cabillas calientes, gasolina, le echaron gasolina al carro, le iban a meter la cabilla caliente con nosotros allí rodearon el carro y ¡pava! Golpeándolo. El señor le pincharon la llanta, el señor salió y resulta ser que era un vecino de él. Ya arregló las cosas, pim, pam, no, ¿qué tal eso? Bueno, la cosa es que lo dejaron pasar. Con la llanta pinchada, pero lo dejaron pasar. La cambiamos adelante, nos llevó, luego nos llevó hasta una partecita, allí tuvimos que bajarnos y caminar, porque ya no había más pase. Había un montón y montones de venezolanos, de inmigrantes caminando con bolsos, porque literalmente como de cada 10 metros había un troncón enorme que no dejaba pasar los carros, o gandolas, o carros así, solo se podía pasar caminando.
Y el carro que veían pasando le pinchaban la llanta, esto, lo otro. Es una cosa de loco. Bueno, íbamos caminando, pasamos ese día caminando, todo ese día caminando. Imagínense, salimos a las 4, llegamos un ratito en el carro, caminamos y llegamos a descansamos, pum, así. Llegamos a un pueblito que se llama San Gabriel y allí nos quedamos de nuevo. Ya perdimos la chica, que se había quedado con nosotros antes. Nos quedamos nosotros tres. Llegamos a San Gabriel. Allí nos quedamos. Mi mamá empezó a vomitar sangre, a toser sangre. Bueno, nos quedamos ese día allí. Compramos unas chancletas para caminar porque los zapatos ya estaban muertos. Y el día siguiente volvimos a salir en la mañana a seguir caminando. Y esta vez ya no teníamos manera. Literalmente ahí creo que me puse a llorar. Ya no tenía porque las maletas ya no tenían ruedas. Estaban literalmente la tela se estaba comiendo. Lo que hicimos fue básicamente mi mamá quería llevarse la maleta aquí, pero y mi hermano y la otra maleta, y, o sea, eran dos maletas, un bolso y otro bolsito. No hay manera. Lo que hicimos fue, mi mamá escogió las cosas más importantes de esas dos maletas grandes y las metimos en el bolsito pequeño y en el otro. Yo me llevé el bolsito pequeño y el otro bolsito de lado, de mano. Mi mamá se llevaba a mi hermano. Fuimos caminando, caminamos y en ese transcurso, eh, así caminamos un día más, 2 días más, como 3 días, 4 días, no sé. Pero la cosa es que en ese transcurso duramos, o sea, ya luego después de que caminábamos, agarrábamos motos, habían motos enormes, pero yo nunca me había montado en una moto. Y te cobraban $1 hasta dejarte cada 10 metros, o sea, hasta dejarte el tronco. Pero eso sí era rápido, llegaba la moto, fum, la parabas, fum, te montabas. Allí literalmente nunca me había montado en una moto, en lo que me monto, abracé a ese hombre que iba ahí en la moto, se me cayeron las gorras, bueno, seguimos, pum, y así, te ibas bajando hasta camiones. Llegaba el camión, pum, te montabas rápido y seguías, porque no es que lo perseguían, o sea, literalmente lo perseguían y si lo agarraban, le pinchaban, le quemaban el camión, cosas así. En una de esas era una camioneta. Me monto en la camioneta arranca, y luego me estoy bajando, y en lo que me estoy bajando, se me enreda el pie, y la camioneta arranca y me he podido caer, que me he golpeado la rodilla, la cara, y así he pasado varios. Llegamos a un pueblo, bueno, no un pueblo, una ciudad, literal, no quiero ser racista, pero eran puros negros. Era, o sea, de esas ciudades en las películas que con todo graffiti, esto, lo otro. Y luego era un negro, nos monta, pero todo era muy tranquilo ahí, porque o sea, era literal como, no era apurado que tenías que correr, montarte, no, nos montó, estaban las gandolas, todo, y él lo que hizo fue, silbó, y mandó a quitar las gandolas, un tractor, un poco de carros, un bus, para pasar. Él era como el alcalde ahí, no sé, el que mandaba. Pasó literal normal y nos dejó en Ibarra. Ya en Ibarra ya no había huelga, ya todo estaba normal. Allí pues esperamos nuestro bus de una vez, nos montamos en la noche, comimos, nos montamos en el bus y pues llegamos después a ese otro día, 2 días, no me acuerdo ya, a Guayaquil. No, perdón, pasamos Guayaquil, a Guaquilla llegamos. Llegamos a Guaquilla, allí estaba mi papá esperándonos en la frontera acá de Ecuador-Perú. Y luego de eso, pues pasamos todo ese día hasta la noche. No pasamos, no, mentira. Esperamos, pasamos la frontera caminando. Luego agarramos una mototaxi para Tumbes, pum. Y allí, pues, nos paró un policía, nos cobró tantos dólares, esto, nos dejó pasar a Tumbes. Y esperamos hasta la noche
en la agencia. Y lo que hacía la agencia era esto. Nos llevó en mini combi a una finca, una chacra, a un desierto. Teníamos que pasar en medio de ese desierto, literalmente como en las películas de México, que sea gateando así, caminando un poquito, y corriendo, eso no es, eso es rapidito, así, a una caseta, una casita abandonada que estaba ahí, nos quedamos ahí, porque literalmente había policías alumbrando con super mega linternas, si veían a alguien, y no se veía nada alrededor, solo a los policías así alumbrando. En eso suena un teléfono y habían dicho que apagaran los teléfonos. Ya nos habían visto ya. Tuvieron que pagarle unos tantos dólares, tal, esto, lo otro. Y luego pues ya logramos pasar. Y del otro lado estaba la combi esperándonos, ¿no? Y luego el men dijo, duérmanse. O sea, tenemos que pasar así, dormidos, no podemos estar despiertos, todo el mundo dormido. Y la policía mirando. Ya bueno, nos dejaron pasar, luego entramos en el bus donde estaba mi papá, el bus grande, y luego arrancamos para acá, para Chiclayo. Básicamente llegamos a Chiclayo, luego de ahí, pum, Pimentel, esto, lo otro. Pues. Y básicamente, pues esa es mi historia de inmigración. Así es como llegamos. Estábamos en una casa, luego, pum, otra, esto, hasta que nos quedamos en una. Luego la pandemia, pero ya eso es otro cuento. Solo quería darles cómo fue mi historia de emigrar de Venezuela para acá, ¿no? Esa es mi historia. Así que bueno, pues muchas gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en un próximo video luego.